Vamos a ver en este video algo muy interesante que le suceden a todas las funciones dependiendo si nosotros le agregamos constantes o si le agregamos signos. Vamos a ver lo que nosotros conocemos como transformación de gráfica de funciones, y para ello voy a utilizar como ejemplo esta función que es x al cuadrado. Esta función cuadrática nos viene dando una gráfica como de este estilo, en donde nosotros vemos que es una parábola que abre hacia arriba y que pasa por el origen, es decir, el vértice de esta parábola está en el origen. Nosotros podemos hacer que esta gráfica sufra una transformación. A lo que yo les digo también que a estas gráficas lo que sucede es de que si le agregamos constantes, dependiendo la constante y dependiendo qué signo tiene, entonces estas gráficas caminan. Que ya esta gráfica, al momento de agregarle algo, esta gráfica ya no es así como está, donde tiene el origen, el vértice. Ya esta gráfica o camina o hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, e inclusive podemos girarlo o rotar o reflejarlo de acuerdo al eje de la X o de acuerdo al eje de la Y. Todo esto le podemos hacer con el solo hecho de que nosotros le agreguemos una constante, ya sea positiva o negativa, o ya sea de que nosotros le agreguemos un signo negativo, por ejemplo, a una función, a toda la función o únicamente a la variable, pero todo depende de esto. Vean lo siguiente. Lo primero que vamos a conocer es que nosotros a esta función, que le llamaremos función original, o sea, esta de aquí, a esta función le agregamos una constante positiva, pero a toda la función. Si se le agrega una constante a la función, esta se traslada hacia arriba, pero hay una explicación del por qué. Vamos a suponer que yo tengo aquí una función, f de x es igual a x al cuadrado, que es mi función original, y le voy a agregar una constante positiva, que les parece un más 3. ¿Qué significa? Que la gráfica que nosotros teníamos originalmente sufre una transformación, y esta transformación es lo que dicta esta constante. Nos viene diciendo que si nosotros le agregamos una constante a la función original, se le traslada hacia arriba. ¿Y cuánto se va a trasladar hacia arriba? Pues depende de lo que vale la constante. Como la constante es 3, esta función se ha trasladado 3 unidades hacia arriba, lo que implica que el vértice de la función original se traslade hacia arriba hasta donde está el 3, que es la constante que estamos indicando. ¿Y cómo se realiza la gráfica? La gráfica es la misma que tenemos original, nada más que trasladada 3 unidades hacia arriba, y la gráfica tendría que hacer esto. Así de simple, la gráfica simplemente está caminando, en este caso porque le agregamos un más 3, está caminando hacia arriba. ¿Qué sucede si en lugar de agregarle un más 3, nosotros le agregamos un menos 3? Que no sea positivo, sino que sea negativo. La gráfica sufre la transformación, y lo que sucede es de que la gráfica original, que está así, ahora se traslade, pero se traslade 3 unidades hacia abajo. Sin embargo, la gráfica sigue teniendo la misma característica de la función cuadrática. Es simétrica al eje de la Y, y el vértice pasa por el eje de la Y, pero en este caso 3 unidades hacia abajo. Como ven, ahí estamos explicando estas dos situaciones. Cuando le agregamos una constante que es positiva, es hacia arriba, y cuando es hacia abajo es negativa, precisamente por el valor. Si aquí es 0, pasa por el origen. Si es menos 3, pasará 3 unidades por abajo. Y si es más 3, pasará 3 unidades por arriba de lo que es el origen. Así es como se efectúa la transformación de funciones en el caso de que nosotros le agreguemos una constante, ya sea positiva hacia arriba o ya sea negativa hacia abajo. Pero, ¿qué sucede? Si en lugar de agregarle esa constante a lo que es la función completa, nosotros le agregamos una constante pero dentro de la variable. ¿Qué significa? Que yo puedo tener la misma función que tengo aquí, nada más que a la x, no a toda la función, porque toda la función corresponde a x al cuadrado. En la anterior le agregábamos la constante a todo lo que es x al cuadrado, le agregábamos el más 3 o el menos 3, pero aquí no. Aquí a la x le voy a agregar una constante. Si yo le agrego el más 3, entonces este quedaría como x más 3 elevándose al cuadrado. Y es diferente con la constante que le agregamos a toda la función. ¿Por qué? Porque ahora la traslación de esta gráfica, la transformación de esta gráfica no es hacia arriba, a pesar de que yo le tenga un valor positivo.
también no se confundan. Por el hecho de que yo le agregue aquí un más 3, no significa de que esta se va a trasladar hacia la derecha. No. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo le agrego un x pero positivo, nosotros vamos a trasladar esta función, es decir, el vértice se va a trasladar, por ser más 3, se va a trasladar hacia la izquierda, 3 unidades. Y a lo mejor alguno de ustedes vaya a decir, ¡ach! Pero ¿por qué se traslada 3 unidades a la izquierda si es positivo? Debería de ser 3 unidades hacia la derecha porque es positivo. Pero chequen ustedes esto. Si yo le estoy agregando x más 3, no estoy agregando a la x el valor de más 3 en sí. ¿Por qué? Porque si yo a esto, por ser un factor, lo igualo a 0, realmente lo que yo estoy haciendo es trasladando a la x, pero un valor negativo que en este caso es menos 3. Por lo tanto, el vértice que tenemos se traslada hacia la izquierda, no hacia la derecha, porque al momento de igualar a 0 el factor y despejar la x, vemos claramente que la traslación se hace 3 unidades hacia la izquierda. Y ahí es como estaría nuestra gráfica. Lo mismo sucede si nosotros a esta función que tenemos original le agregamos una constante, pero en lugar de ser más 3, es aquí menos 3. La gráfica la función quedaría así: x menos 3 elevado al cuadrado. De igual manera, esta gráfica se traslada, se transforma en una gráfica en donde la original ya no está así, sino por el hecho de que le hemos agregado el menos 3, se traslada 3 unidades hacia la derecha. ¿Por qué? Por lo mismo del anterior. Si x menos 3 lo iguala a 0 y despejo x, vamos a observar que la x son 3 unidades positivas, así que se traslada 3 unidades al positivo de lo que es el origen, y la gráfica tendría que hacer esto. Y como ven, lo que está sucediendo es que la gráfica puede caminar hacia arriba, puede caminar hacia abajo, a la izquierda o derecha, dependiendo la función en la cual vamos a trabajar. Si es la constante que le agregamos fuera de lo que es la función, hacia arriba; negativa, fuera de la función, hacia abajo; positiva, dentro de lo que es la variable, hacia la izquierda; negativa, dentro de la variable, a la derecha. Y vamos a ver estas últimas dos. Vamos a suponer que nosotros, en lugar de agregarle una constante, lo único que le hacemos es cambiarle el signo a nuestra función o a nuestra variable. Dependiendo a cuál le cambiemos nosotros, va a suceder la transformación de esta gráfica. Vamos a suponer que yo le voy a agregar f de x y x cuadrada, pero a este le voy a agregar un signo negativo a toda la función. ¿Qué sucede con la gráfica? Automáticamente nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una reflexión de esta función, y lo que estamos haciendo es que el eje de la x, por el hecho de que le agregamos un signo negativo afuera de la función, el eje de la x sufre una rotación, como si fuera una bisagra. Una bisagra lo que hace al momento de abrir una puerta es precisamente que se traslade la bisagra junto con la puerta. Pues este es algo similar. Nosotros hacemos una traslación del eje de la x, le damos vuelta, y esto automáticamente, si ustedes utilizan su imaginación al dar vuelta al eje de la x, esta gráfica lo que sucede es se voltea hacia la parte de abajo. Y la gráfica que vamos nosotros a obtener es esta función que tenemos aquí. Cuando nosotros le agregamos un signo negativo a una función, lo que sucede es se traslada la gráfica y se rota de acuerdo al eje de la x. ¿Qué sucede si en lugar de ponerle el signo negativo a toda la función, nosotros le ponemos un signo negativo, pero dentro de la variable x, es decir, aquí que sea menos x? Entonces este quedaría menos x al cuadrado. Y cuando nosotros tenemos menos x al cuadrado, lo que sucede es de que la rotación ya no se hace con el eje de la x, sino la rotación se hace ahora pero con el eje de la y. La y es la que va a hacer la rotación, y lo que está a la derecha va a estar a la izquierda, lo de la izquierda va a estar a la derecha, y la gráfica realiza lo mismo. Y listo. Lo que sucede aquí es de que si nosotros observemos bien esta gráfica, la parte decreciente que está aquí, al final de hacer la rotación, es la parte creciente. ¿Por qué? Porque se rota la gráfica con el eje de la y. Entonces lo de la izquierda está a la derecha, y lo de la derecha va a estar a la izquierda cuando apliquemos nosotros este. Este es de esta función y este es de esta función. Así nosotros vamos a tener una traslación de gráfica de las funciones. ¿Por qué se les explica de esta manera? Muy simple. Porque esto es de manera individual.
Pero puede suceder en una gráfica que nosotros le hemos agregado diferentes tipos de movimientos. Es decir, podemos tener nosotros dos movimientos en la misma gráfica y nosotros tenemos que saber cómo es que se va a cambiar nuestra gráfica original. ¿A qué se refiere? Miren, yo voy a tener otra vez f de x igual a x al cuadrado, pero ¿qué sucede si la función tiene esta transformación? Le vamos a poner un signo negativo, le vamos a poner dentro de la variable x un menos 2, lo vamos a elevar al cuadrado y a todo esto le vamos a sumar un 4. Vean ustedes que aquí hay una combinación de varias cosas, es nada más que ustedes vayan siguiendo de acuerdo a como dice la situación. Originalmente nosotros el vértice lo tendríamos en el punto de origen, pero ¿qué sucede? Si observamos nuestra gráfica y nuestra función, vamos a ver que tiene este movimiento, más 4. Y si nosotros vemos, el movimiento de más 4 implica que sea hacia arriba. Luego tenemos un movimiento dentro del paréntesis que es junto a la x, que en este caso corresponde a un valor de menos 2. Y con un valor negativo de una constante dentro de la variable, se traslada hacia la derecha. Y por último, tenemos nosotros un signo negativo que se le agrega a la función que tenemos. Y si esto es así, entonces ese negativo se le ha agregado a la función y estamos viendo que es esta de aquí. El reflejo se hace con el eje de la x. Con esto vamos nosotros a seguir paso a paso para que ustedes vean cómo se hace. Tenemos tres movimientos y aquí lo indispensable es que ustedes, no importa qué movimiento ustedes empiecen, lo indispensable aquí es que hagan todos los movimientos al final. No necesitan que primero lo inviertan o primero lo pasen hacia en la derecha y no importa que ustedes lo suban 4 unidades. Pueden combinarlo, puede ser 1, 2 y 3 o pueden ser invertido 1, 2 y 3 o empezar con este, no importa, ese es lo de menos. Aquí lo importante es que hagan los tres movimientos. Vamos a empezar con este movimiento, con más 4. Originalmente está así y al tener más 4 significa que esta gráfica se traslada 4 unidades hacia arriba y ahora está así, únicamente con el más 4. Pero hay otro movimiento, es menos 2, así que por ser menos 2 negativo, en este caso este 2, se traslada hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Desde donde nos quedamos se traslada 2 unidades, 1 y 2. La gráfica ya no es esta, se traslada 2 unidades hacia la derecha y la gráfica ahora es esta. Pero ya llevamos 2 movimientos. El último movimiento lo indica que este negativo se invierta y gire con el eje de la x. Y si este gira con el eje de la x, entonces esta gráfica, como aquí es en donde va a girar, no aquí, en esta parte es donde va a girar, entonces la gráfica ya no está así, sino la gráfica está así. Y ahí es en donde tenemos ya todos los movimientos. La gráfica de esta función, menos x menos 2 al cuadrado más 4, es esta gráfica que tenemos aquí, en donde nosotros hicimos el movimiento de 4 hacia arriba, 2 hacia la derecha, y por este signo se invierte en el eje de la x y listo. Y esto les digo que puede concordar de acuerdo a cualquier movimiento que ustedes hagan primero. Puede suceder que primero ustedes lo invirtieron, entonces si lo invirtieron estarían ustedes así, invertido. Luego con menos 2, si es menos 2 dentro, entonces se traslada hacia la derecha, 1, 2, y la gráfica ya no está así, sino la gráfica ahora viene así, de esta manera. Más o menos. Ahí está. Pero ya tenemos el menos 2, ahora el más 4 sube 4 unidades. Y al subir 4 unidades, sube exactamente a donde está la gráfica y es esta misma que se trasladó hacia arriba. Y vean que concuerda automáticamente con lo que nosotros tenemos al final. Por eso, no es tan complicado que ustedes vayan trasladando la gráfica, simplemente hagan el movimiento de acuerdo a lo que les indica la constante. Espero que les haya servido entonces esta plática en este video. Ojalá ustedes ya puedan realizar los ejercicios que vienen en su ensayo. Hay varios ejercicios, así que espero que se diviertan un poco.